Tema para conversarlo esta jornada de día lunes con Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago, líder del Grupo de Investigación Antártica CELE. Hola Raúl, ¿qué tal? Buen día. Hola Ramón, ¿cómo estás? Bien, viendo cómo aquí entonces se produce toda esta discusión respecto de, bueno, avanzar o no avanzar, o algunos lo llaman hasta un dogma anticlimático, esto de considerar el Ujú. aire acondicionado como la peor de las soluciones Sí. para el cambio climático, ¿no? Sí, interesante, ¿no? Cómo se politizó el aire acondicionado. Es como Sí, increíble. sí. Pero es lo que siempre pasa en todas las grandes tragedias, ¿te fijas? Cuando nosotros hemos tenido grandes tragedias climáticas, títulos, incendios, son uno de esos ejemplos, o una relativa respuesta lenta a una inundación o un aluvión, siempre se politiza esto. Entonces, claro, con esta extraordinaria ola de calor que afectó a Europa hasta la semana pasada, se terminó buscando culpables, focalizar la discusión en si estás por o en contra del aire acondicionado. Entonces, claro, extraordinariamente los partidos negacionistas climáticos, hay unos partidos de corte semi-negacionistas climáticos, no son como tan negacionistas como como los republicanos en Norteamérica, pero son, digamos, más escépticos del cambio climático. Por ejemplo, el partido más de derecha en Alemania que eh, está fuerte ahora se llama Alternativa para Alemania. Entonces eso se pusieron inmediatamente a favor del aire acondicionado y los partidos de izquierda, por default, se pusieron en contra, ¿te fijas? Pero es una medida por default, es decir, no tiene ningún sentido y además es una discusión absolutamente artificial porque el tener o no tener aire acondicionado, pues los alemanes muertos de calor ya se fueron, ya digamos que esa discusión ya se zanjó y por eso, como ustedes bien decían en la introducción, no hay aire acondicionado en el mercado. Porque tú tengas una idea, en Alemania ahora solo el 20% de las casas tienen aire acondicionado. Yo estaba revisando esa estadística y me sorprendí porque yo viví en Alemania hace un par de décadas, ¿te fijas? Y ese no era el caso, no había aire acondicionado. Hace solamente 6 años atrás, solo el 2% de las casas tenía aire acondicionado. Es decir, Ah. en 5 años, levemente más de 5 años, se ha más que multiplicado por 10 el número de casas que tiene aire acondicionado en Alemania. ¿Te fijas? Entonces, como que discutir si va o no va es una pérdida de tiempo porque la población, muerta de calor y de manera razonable, decidió irse a los lugares de venta y agotar las existencias de aire acondicionado. No es una cosa de este año solamente, es de los años recientes. Pero dime, Raúl, ¿la discusión es válida al final o es artificial desde el punto de vista que no es el origen al final de la producción de electricidad lo que hay que ver? Porque si llegamos al Sí. aire acondicionado quemando combustibles fósiles, es obvio que provoca perjuicio, pero si tengo una matriz limpia, la cosa cambia, ¿o no? Exactamente, pero hay una cosa adicional. Te fijas que en Alemania, en buena parte de Europa, también existe lo que nosotros tenemos en Chile, los vertimientos solares. ¿Te acuerdas que lo conversamos en su momento, que nosotros producimos muchísima energía solar al mediodía en el Ujú. norte de Chile? Buena parte de esa energía o no alcanza a ser consumida o no alcanza a ser transportada al centro de Chile, porque no se consume tanta energía a veces. ¿Te fijas? Entonces, parte de la energía que producimos se pierde, se desperdicia, le llaman vertimientos solares. Entonces, los países europeos han avanzado mucho en los últimos años en limpiar su matriz energética usando mucha energía solar. La energía solar es la más barata del mundo, también en Europa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos tienen muchos vertimientos solares, sobre todo al mediodía. En verano, cuando hay mucho sol, que además en una ola de calor, por ejemplo, tú tienes usualmente cielo despejado y usualmente obviamente es verano, ¿te fijas? Entonces tienes mucha radiación solar. Si tú tienes aire acondicionado, entonces la mayoría de las necesidades de esos aire acondicionados extras a satisfacerlas con energías limpias. Entonces el impacto climático de los aires acondicionados es menor. Lo que sí tiene impacto es dejar que se te muera gente. Con todo y esa enorme alza que acabamos de conversar que los aires acondicionados han tenido en Alemania, es muy probable que solo en Alemania, que fue en todo caso el país más golpeado por esta ola de calor, más en las noticias salió Francia, pero fue Alemania donde durante 2 días consecutivos se rompió el récord de toda la vida de temperatura máxima. Durante 2 días consecutivos rompieron su récord máximo de temperatura. ¿Te fijas? Entonces es en Alemania donde se sintieron más los efectos y es en Alemania donde probablemente van a estar la mayor cantidad de víctimas. Por ejemplo, se estima que en Alemania debieron haber muerto durante esa ola de calor, con todos los aires acondicionados que ya había, alrededor de 20.000 personas. ¿Te fijas? Mm. Entonces, como que insistir en que hay que preocuparse de... Eh,
del efecto menor que el uso de aire acondicionado tiene. Digo menor porque ahora la mayoría de esa energía va a venir de paneles solares, ¿te fijas? Y ignorar las consecuencias humanas de perder 20.000 personas antes de tiempo. Las personas que mueren son siempre mayores de 65 años, esas son las mayores víctimas del calor. Pero tú no quieres morirte a los 65, quieres morirte a los 90, ¿te fijas? Entonces morirse antes de tiempo no tiene ninguna gracia. Entonces politizar eso no es razonable. Y sí, la adopción de aire acondicionado es una medida recomendada de adaptación climática, sobre todo porque no hicimos la pega hace 20 o 30 años para mitigar los efectos del cambio climático. Ahora ya no tenemos tiempo de eso, es decir, hay que continuar mitigando el cambio climático, pero oponerse al aire acondicionado es una cosa, es una tontería, es un error político además de la izquierda alemana, que desgraciadamente vuelve a equivocarse en una postura política. Te fijas, andar criticando a la gente que decide no solamente asegurar un poco de confort térmico, sino además eventualmente tratar de salvar a sus abuelos, es una tontería, un error político de proporciones, que explica en una medida la alza de la derecha alemana. Te fijas, la derecha alemana ha sido bastante más inteligente. La extrema derecha alemana es tonta igual. La extrema derecha es la que es muy viva, ¿te fijas? Y siempre se pone del lado de las causas que a veces es como lógico, te fijas, en medio de una ola de calor decir no use aire acondicionado, hay que ser tonto, te fijas, cómo te pones en una posición política tan indefendible? Oye, Raúl, ¿y cómo andamos aquí por casa en esos niveles del uso del aire acondicionado? Si bien nosotros somos un país más bien frío por el tema de calor, pero ya estamos viviendo las consecuencias también de las altas temperaturas en el Claro. verano. Y lo pregunto también porque me escribe un amigo ahí, un colaborador Mm. de auditor, que a propósito de lo que hablábamos de los paneles solares, dice, claro, yo reproduzco, tengo mi techo lleno de paneles solares, pero igual cuando Ujú. inyecto, igual hay un negocio ahí que no sé si me conviene tanto, porque la empresa distribuidora me compra si yo tengo sobreproducción al 40% de Ujú. lo que realmente me vende a mí. Entonces no sé si es tanto negocio, me dice. Si el negocio, si tienes paneles solares, gana el 40%, te fijas, si no tienes paneles solares, gana cero. Es decir, obvio que es negocio. ¿Podría ser mejor negocio? Obviamente que siempre puede ser mejor, pero te fijas, la ley de net metering que tiene Chile, o net billing en realidad, es una de las buenas cosas que se lograron implementar hace 10 años y que explica el auge de la energía solar en Chile. Chile es uno de los 3 países con mayor penetración solar en el mundo, es decir, de los países que más energía genera en el mundo de energía solar. Así que yo diría que el que puede hacer la inversión inicial, porque hay que comprar los paneles Sí, al pues, inicio, claro. es buena inversión. Es una inversión, podría ser mejor, pero es una excelente inversión. Uno recupera en pocos años la inversión y los paneles pueden durar en Chile hasta 20, 25 años. Es Ah. una excelente inversión si uno sabe que va a vivir 25 años. Ya, pero tú me preguntaste por los aires Sí. acondicionados en Chile, ¿ya? No tengo el dato de la penetración de aire acondicionado en Chile, pero todos sabemos que en Chile buena parte de los edificios públicos, también los privados, tienen aire acondicionado, ¿te Mm. fijas? Los hospitales, incluso en Chile, son razonablemente ventilados y en algunos casos tienen aire acondicionado. ¿Te fijas? Ese no es el caso de los hospitales alemanes, por ejemplo. Una de las anécdotas que dejó la ola de calor son escenas que se terminaron viralizando de gente muerta de calor, en algunos casos desgraciadamente de manera literal, en hospitales alemanes, te fijas, uno de los países más ricos del mundo, que no tiene aire acondicionado en sus edificios públicos, incluidos los hospitales. ¿Te fijas? Entonces, hay una ola de calor, por ejemplo, en curso en Estados Unidos y prácticamente no ha hecho noticia, no porque el calor no sea tan intenso como el que sufrieron los alemanes, sino porque en Estados Unidos todo tiene aire acondicionado. En Chile mismo, no hay auto que no se venda ya con aire acondicionado Sí. y muchas de las casas nuevas y edificios públicos también tienen ya aire acondicionado. Los bancos tienen aire acondicionado, toda la vida, los malls tienen aire acondicionado. Ese no es el caso de Alemania. En Alemania nada tenía aire acondicionado hace una década, como te digo, ahora está mejorando. Pero esa es una de las cosas que explica por qué estos países europeos son tan extraordinariamente sensibles, tan vulnerables, extraordinarios en países ricos, a las olas de calor. ¿Te fijas? Ahora, hay algunos casos, ¿no? Hay gente que dice, o lo decían ustedes en la introducción, no voy a poner aire acondicionado porque se ve feo mi edificio. ¿Te fijas? Mm. Desgraciadamente tienes que elegir. Si tienes mayores de 65 años vas a tener que comerte
la caja fea del aire acondicionado afuera de tu edificio bonito, porque si no te vayas a morir. Así de simple. Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago, líder del Grupo de Investigación Antártica CL, como siempre un agrado, que esté muy bien. Encantado, Ramón. Nos vemos, chao. Chao. Doble clic. Raúl Cordero, todos los lunes con nosotros aquí en Doble Clic. Las conversaciones con Raúl, nuestras entrevistas, el diálogo a primera hora con la subsecretaria de Turismo, todo queda luego en nuestro sitio web y en nuestra aplicación.